Así que, bueno, posterior a, bueno, terminé la carrera, creo que en el año 2004 o 2005, hace ya muchísimo tiempo, demasiado. Eh, y luego tuve una etapa previo a los programas actuales de concurrencias. Yo hice una concurrencia en un hospital general, en ese momento, el Hospital Durán, acá en Capital también, en el sector de pediatría, particularmente dentro de un equipo interdisciplinario que tenía su renombre en ese momento, que se llamaba GETIAD. Luego yo terminé la concurrencia, continué un tiempito más, 1 o 2 años más, no me acuerdo bien, en el área de psicopatología, también en lo que es la atención de niños, y ya más del orden de la neurosis en ese espacio en particular. Y luego, bueno, vino esta modificación de los planes de concurrencias y residencias. Ya no conozco nada, básicamente de eso. Bueno, y luego trabajé, bueno, ya mismo desde el momento antes de recibirme, en diferentes instituciones ligadas del ámbito privado también, bajo diferentes modalidades, centro educativo terapéutico, centro de día, centro de rehabilitación, bueno, básicamente todas las que conocemos. Eh, Incluso también en coordinando integraciones de niños con necesidades especiales en la escuela común, y, y en paralelo, casi en esos mismos años también, la atención en consultorio, a la cual hoy en día estoy dedicado ya de lleno. Solamente sostengo un pequeñito espacio institucional, y el resto de la atención es aquí, in situ, en el consultorio. Bueno, hasta ahí mi presentación más o menos formal de el recorrido, qué sé yo. Eh, Así que bueno, quedo dispuesto a cualquier pregunta que quieran hacerme, y bueno, veremos para dónde Bueno, se direcciona la charla. yo, yo te cuento un poco. ¿Me oyen bien? Sí, Sí. Bueno, este grupo, que es el cuarto año de la licenciatura en musicoterapia aquí en UMASA, en la materia Experiencia Personal y Grupal en Musicoterapia 4, ha leído un artículo que nos habías compartido en el 2020 cuando te hicimos la primera entrevista, que es el artículo sobre la demanda en el tratamiento, o sea, la demanda para el inicio de un tratamiento musicoterapéutico desde tu mirada psicoanalítica lacaniana, ¿sí? En UMASA se lee bastante poco de psicoanálisis y menos de psicoanálisis lacaniano. Entonces, ellos han tenido dificultades para leer el artículo, y yo creo que cualquier cosa que vos hables les va a venir bien. Y me parece, y me parece que también les va a venir bien al resto de oyentes que tenemos en este nutrido Zoom. Así que si querés empezar desde el tema de la demanda, puede ser interesante, y de allí ir haciendo un diálogo, ¿te parece? perfecto, dale. ¿Están de Bueno, acuerdo? tendría que haber, Sí, bueno, están de acuerdo. tendría que haber releído mi artículo para recordar qué puntos tocaba bien, pero bueno, vamos a improvisar un poco. Algo recuerdo. Creo que lo que planteaba en ese momento era la llegada de algunos niños al espacio de musicoterapia, bajo la premisa o el pedido, llamémosle, de parte de los padres, por un espacio de recreación, de placer, satisfacción, como se lo quiera llamar. Y lo que marcaba yo ahí era un viraje que no se daba en ese momento, pero quizás en ese momento lo enmarcaba un poco en palabras, en el cual, previo a eso, mi consideración, mi escucha de ese tipo de cuestiones, la sostenía de un modo bastante unívoco y unilateral, unilateral no, perdón, unívoco básicamente,
donde, ok, si estás buscando algo del orden de la recreación, te paso el teléfono de Juancito que se dedica a dar clases de música, recreación, qué sé yo. Gente más capacitada en ese punto y que dirige su mira hacia esa temática. Lo cierto es que en ese viraje lo que empezaba a poder palpar un poco es que cuando alguien se acerca a pedir algo, sea lo que sea, no necesariamente de eso debe ser interpretado bajo la literalidad, sino que puede provenir de diferentes, aparecer de diferentes modos. Y uno de los modos posibles, porque a ver, algo que se detectaba ahí era, ¿y por qué a un musicoterapeuta? O sea, como si uno interpretara que el otro no sabe nada, absolutamente nada, y va a llevar a buscar recreación para su hijo en un espacio de musicoterapia. No, ahí ya lo que empieza a aparecer, lo que se empezaba a ubicar era un plus. Bueno, ¿por qué esta, esta cuestión es dirigida a un musicoterapeuta más allá de las cuestiones de orden imaginario que pueda haber respecto a nosotros musicoterapeutas en el contexto social? Y básicamente todos estos niños, la mayoría, por lo menos que sí, casi todos, tenían certificado de discapacidad, o sea, eran gente que ya estaba, digamos, en el camino de las prestaciones, de haber transitado ese recorrido de sacar el certificado, a lo que habilita para poder recibir distintos tipos de tratamientos. Y bueno, en ese momento llegaban también de un modo particular porque llegaban a pagar, buscando solventar ese espacio por privado, no bajo la cobertura de la obra social. Otra de las cuestiones que me llamaba también la atención, más allá de que burocráticamente hay cierto número de cierta cantidad de sesiones semanales que autoriza las obras sociales o superintendencia, y quizás en algunos sí quedaba eso ya rebasado, pero en muchos otros no. Sin embargo, la cuestión venía de ese lado, señalando también que lo que buscaban no era algo de orden terapéutico. No recuerdo si en ese momento, pero sí es algo más de la actualidad, donde han llegado también varios niños bajo ese sesgo. Y bueno, empiezo a escuchar esa cuestión, no en tanto literalidad, como les decía, sino en tanto una posible demanda donde cuando hablamos, decimos siempre un poco más, un poco menos, pero nunca exacto lo que queremos decir. Yo puedo estar transmitiendo algo y lo que ustedes entiendan puede ser algo completamente diferente, así como ustedes cuando me hablan a mí pueden intentar transmitir una cuestión y yo entender algo aproximado, similar, qué sé yo, pero nunca, como si nunca dieran el blanco la cuestión, y eso es por la estructura, básicamente, del lenguaje. Nosotros habitamos, digamos, un mundo en el cual generamos el acuerdo de que más o menos nos entendemos, y cuando yo le pido a otro, che, pasame, no sé, el alcohol, me da el alcohol y no me da una cerveza, eh, o eso quedará leído dentro de determinado contexto. Lo cierto es que en el ámbito de consultorio, esta amplitud, digamos, no dar por un sentido como único y unívoco, permite que se den muchos movimientos. Bueno, algo de eso, de ese punto, en cierta forma, parte del psicoanálisis con todo lo que son las formaciones del inconsciente, donde la interpretación de los sueños, por ejemplo, que hace Freud, no es una interpretación del orden arquetípico o bajo sesgos de, bueno, soñaste tal cosa, significa entonces tal cosa. No, no hay un efecto de traducción, sino que lo que se empieza a armar es un efecto de entramado de palabras, llamémosle, para hacerlo sencillo. Bien, en ese punto se acercaban estos niños con estos padres
Y lo que empezaba a sostener yo era un espacio de, bueno, probemos, no demos por sentado que la cuestión se dirige netamente hacia la recreación, en todo caso, demos un tiempo para que algo de eso pueda ser desplegado, para que esa demanda pueda ser desplegada, y en todo caso, si insiste y se orienta hacia ese campo, bueno, les diré, les paso el teléfono de Juancito, que se dedica a esto, porque mi punto de mira, mi modo de trabajo no es ese, no es que esté bien ni mal, sino que simplemente no es particularmente lo que me convoca la clínica. Eh, Bien, y lo cierto es que a partir de ahí empezaban a darse movimientos, muchos movimientos donde las cuestiones empezaban a reversionarse y empezaba a aparecer mucho más texto, texto de parte de los padres y mismo lo que tomo en ese punto como texto también los despliegues de estos niños, que permitían ir arribando hacia otras cuestiones que decantaba en muchos de esos casos en un inicio, como les decía, bajo el marco de lo privado, donde muchas veces parece que para algunos padres, a veces en esta clínica, permitiera, no digo que en todos los casos, es una generalidad, pero a veces está para parar la oreja, permitiera como una salida, como tener un pie adentro y un pie afuera, mientras que el recorrido vía obra social, aunque no es así, efectivamente, pero da un marco diferente del cual pareciera más difícil poder sustraer. Y con estos textos que se daban tanto en el recorrido de los chicos como en lo que iban desplegando los padres, también en espacios de entrevista que se iban sumando en esos recorridos, la cuestión viraba hacia un marco clínico, no del orden de lo recreativo, lo cual permitía reversionar quizás un poco cuestiones, cómo interpretar determinadas cuestiones ligadas a esas palabras que traían como placer, eh, displacer, divertirse, un montón de cuestiones. Hace poquito llegó bueno, no hace tan poquito, unos meses, una niña donde los padres, incluso uno de los padres profesional, o sea, dedicado a la clínica de la discapacidad también, eh, venían a pedir esta cuestión, que le encanta la música pero bueno, ya tiene sus espacios de tratamiento, mayormente bajo una lectura cognitivista, cognitivo-conductual, TCC, como se llame, qué sé yo. Y entonces buscaban algo opuesto donde se divierta porque le gusta la música. Lo cierto es que, a ver, más allá de que le pueda gustar más o menos la música, en ese caso en particular se empiezan a elaborar cuestiones in situ del orden más de la mirada que de lo sonoro, en tanto lo sonoro se torna bastante complejo para esa niña porque la lleva directamente hacia el cuerpo como sin velo posible y el planteo de ella en el juego es a nivel de la mirada, lo cual no quiere decir que no aparezca lo sonoro en determinados puntos, pero son más puntos de marcación o incluso puntos donde ella puede empezar a agujerear algo de mi posición, limitándome, diciendo no cantes más, o bla, bla, bla. Diferentes versiones con las que no los voy a aburrir. Pero, a ver, creo que si hay algo que se puede extraer como punto general de ese artículo, es que quizás no está bueno tomar las cosas de un modo literal, sino que está bueno ampliar, eh, porque si tomamos quizás una de esas cuestiones de modo literal, tal vez estemos tomando otras de modo literal, como por ejemplo la música o lo sonoro, y pasar a suponerle un único significado. Tocó tal cosa porque significa tal cosa, y me parece, por lo menos desde mi perspectiva,
que eso no es así, no puede sostenerse, y en todo caso puede pensarse algo del orden de, como titulé un libro que hice hace un tiempo, que es Usos de lo sonoro, pensando qué uso particular va a ser cada sujeto de lo sonoro musical, lo cual no es solo una lógica que se va a mantener incólume durante todo el tratamiento, sino que qué uso particular va a ser de lo sonoro en cada momento. Y, y creo que cuando nos dejamos tomar un poco por esa pregunta, empiezan a aparecer otras cuestiones en la clínica, para mi, para mi gusto, mucho más ricas, que abordando la cuestión de otro modo, de un modo más rehabilitatorio. Te interrumpo entonces. A ver, Te ¿alguien quiere interrumpo. hacer alguna pregunta? Dale, Lucía. Yo tengo una duda. Al principio mencionaste que trabajabas, bueno, más que nada en niñeces y en toda la parte de psicopatología y psicosis. Te quería preguntar cuáles son los diagnósticos que suelen presentarse en las infancias, porque al menos nosotros en la parte teórica nos es más común verlo en jóvenes adultos o en adultos. Entonces, bueno, preguntarte esto, que cómo se presenta, digamos, en las infancias, qué tipo de diagnósticos hay. Bueno, diagnósticos hay un montón. Básicamente lo que llega al consultorio como diagnóstico, que es un poco porque está en boga y por muchas cuestiones de orden social, llamémosle, es autismo, TEA, lo cual no quiere decir que efectivamente eso sea un diagnóstico que permita algún tipo de recorrido clínico posible. El diagnóstico es algo que, a ver, a mí me parece que está bueno poder, cuando uno toma un caso en este tiempo de prueba, poder realizar algún tipo de hipótesis diagnóstica hacia el fuero íntimo, si se quiere, no es necesario andar comunicándosela a todo el mundo, en tanto permite orientar un trabajo posible. Lo cierto es que si uno toma muchas veces estos diagnósticos de TEA, autismo, también de un modo literal, y se va, si la oreja se va poniendo más atenta en el recorrido, se va dando cuenta que no, que muchos son casos de psicosis en la infancia, a veces desencadenados, a veces no, eh, pero donde no está el rechazo al otro como se presenta así en el autismo. Las cuestiones viran hacia otros puntos. Tengo un caso que, por ejemplo, que ha llegado diagnosticado bajo el riesgo del autismo, lo empiezo a atender, me empieza a llamar la atención, hay un despliegue lúdico que no suele estar presente en el autismo, y una convocatoria, algo del orden del registro imaginario que se pone en juego, que en el autismo mayormente no está presente, por lo menos en lo que podemos pensar como eh, el autismo más de Kanner. Quizás algo más del orden de lo Asperger sí puede estar ese imaginario, pero de otro modo. Y, y uno espera. Yo interrogaba en ese punto el diagnóstico, no era algo que tocara con los padres particularmente, porque había en ese caso en particular, ¿no? Como un punto de calma que daba el diagnóstico de autismo sobre estos padres, que no era momento de andar interrogando, pero determinados hechos que se iban presentando, sobre todo en la escuela, iban virando la cuestión hacia una paranoia. Y efectivamente hoy en día creo que el diagnóstico es una paranoia. Eh, Incluso más allá de que uno lo piensa eso como más en un adulto, qué sé yo. No, no, en un niño chiquitito, tercer grado. Pero hay determinados hechos, determinados puntos del recorrido
a los cuales uno no accede necesariamente de primera, pero como les decía, si uno mantiene la oreja ahí atenta, eso empieza a aparecer y por supuesto que la dirección de tratamiento va a ser diferente. En una paranoia hay un otro. En el autismo, en todo caso, parecía que hay que constituirlo más a nivel de, de los Lefort con el nacimiento del otro. En la paranoia ese otro da y se torna persecutorio. En todo caso hay que hacer un trabajo con eso. Pero básicamente el diagnóstico hoy en día con el que llegan mayormente los niños es TEA. O ahora hay una variante ahora que es el TEL, del trastorno específico del lenguaje, que es como circunscribir a un área en particular la cuestión, pero uno empieza a observar, incluso en esos casos, que quizás pueda devenir en un diagnóstico de autismo, que no es solo el habla o la comprensión lo que está afectado, sino que es básicamente la relación a los otros, lo que viene a ser más, lo que están más en jaque ahí. Bien, Ojo, gracias, también, Javi. perdón, también llegan niños sin diagnóstico, sin este recorrido por, a ver, llegan, me han llegado a mí, ¿no? Probablemente a otros les suceda otra cosa, también es algo del círculo por donde uno empieza a estar y, atendés a tal, bueno, ¿qué te parece si atendés a este que viene como medio en la saga? Bueno, ok. Lo cierto es que también han llegado casos de neurosis. No llegan bajo ese diagnóstico porque mayormente no vienen del ámbito de la discapacidad, digamos, del ámbito de la discapacidad en el punto de con certificado de discapacidad, y qué sé yo. Las problemáticas ahí son otras, pero uno puede hacer el diagnóstico y laburar perfectamente también en esa clínica. Bien, ¿te aclaró algo? ¿Sí? Sí, Bien. muchas gracias. Paulina también quiere hacerte una pregunta. Hola Javier, yo quería hacerte una pregunta concretamente sobre la demanda. Hay una definición que hace sobre la demanda diciendo que se trata de un camino metonímico. Y después yo investigando un poco me encontré con un concepto de Lacan que habla sobre la metonimia de la falta. Y quería saber si podías explicarnos esos conceptos. Bien, a ver, la metonimia lo que implica es que es un desplazamiento. Y eso lo podemos pensar en el campo del lenguaje con lo que les decía antes. Siempre podemos estar hablando y agregando un significante más, un significante más, un significante más. Si quieren pensarlo de modo más sencillo, una palabra más, una palabra más, una palabra más, haciendo una oración extensísima donde nunca llegamos a poder nombrar la cosa. Justamente porque está recubierta de palabras. En términos lacanianos, o no tan lacanianos, del signo, podría ser más del orden de Saussure, podríamos pensar, nunca podemos llegar al significado. Siempre vamos a estar en el escalón de arriba, en el plano del significante. Por eso, tomar la demanda de un modo literal podría ubicarse como cerrar que para tal imagen acústica, esa imagen acústica corresponde unívocamente con un significado. Y justamente lo que viene a dar este probemos, que creo que menciono ahí, es la posibilidad de que empiece a aparecer ese texto, esa metonimia, que nos permita llegar hacia otros puntos de sentido. A ver, no siempre, pero digamos que la puntuación, uno en algún punto de esa oración que se vuelve interminable, puntúa, y eso genera un efecto retroactivo que permite elaborar cierto sentido. Ahí podemos entender algo, lo cual
digamos, podría, si siguiéramos agregando, podría nuevamente generarse otro sentido. De hecho, es lo que sucede con el habla y con todo, básicamente. Salvo en presentaciones clínicas donde eso no se da. Pero entonces, ¿qué hay por detrás de eso? Una falta, en el punto que la cosa no puede ser nombrada. Siempre podemos estar agregando, pero nunca vamos a arribar al significado. Si algo de ese orden es de la estructura del lenguaje, eh, ¿por qué no trasladarlo a la clínica y en vez de interpretar algo como si fuera un signo cerrado, lo cual no quiere decir que no tenga validez en determinados contextos clínicos, ¿eh? A veces un signo es mucho más que nada. Eh, pero bueno, digamos que en eso particular, a lo que hago referencia ahí, la cuestión es permitir que algo de eso empiece a circular. La metonimia acá entre nosotros, no lo digan mucho porque no es así, literalmente, pero es el desplazamiento en Freud y la metáfora es la condensación. ¿Se entendió? Sí. Bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Y del público que tenemos allí, que hay mucha gente conectada, ¿alguna pregunta que quieran hacerle a Javier? Que apunte más hacia algún tema en específico. Se puede hablar, ¿eh? Andrea, ¿te estás preparando para hablar? Ah, bueno. A ver, me parece que es algo, de hecho estamos armando, justamente empieza este sábado, un curso en la UBA, cortito, que tiene como título Introducción a la clínica musicoterapéutica bajo, no me acuerdo exacto, pero bajo una perspectiva psicoanalítico-lacaniana. Lo cierto es que, a ver, cuando uno se inserta un poco en esto, lo que se requiere es un trabajo. Por ejemplo, el trabajo que decía Paulina. Ok, vi esto en el texto. ¿Qué es esto? Lo voy a buscar. Metonimia, ok. Y uno empieza a enlazar con un montón de otras cuestiones donde justamente en el psicoanálisis, si hay algo de lo que se carece por definición un poco, es de definiciones. Entonces, no tenemos ahí para abrochar ese sentido. Las definiciones, yo creo que hay que ir construyéndolas en el punto como si fueran referencias provisorias. Ok, en este momento voy a entender que la metonimia es esto. Porque uno, es como si uno está escalando una montaña, dice alguien que no escaló en su vida, ¿eh? Pero bueno, de algo se agarra, qué sé yo. Y después va poniendo la pierna, la mano y va subiendo e irá en ese recorrido adquiriendo, decir, che, no me agarro de esta piedra que está medio flojita, me agarro de la otra, irá adquiriendo mayor complejidad ese hecho de escalar. Pero es difícil a veces, eh, y justamente porque no se ve mucho en la facultad. De hecho, cuando yo cursé la facultad, está bien, hace 20 años ya, eh, yo salí de ahí con 3 textos de Freud leídos, lo cual no me permitía mucho más que decir, wow, anhelar, querer arribar a otros puntos, porque era mi interés. No digo que tenga que ser el de todos, ni mucho menos, ¿no? Creo que hay multiplicidad de cuestiones clínicas, pero bueno, mientras armamos este pequeño curso, la cuestión que se nos presenta es esa. Bueno, ¿y por dónde entramos a todo esto? Porque es difícil, hay que plantear un montón de conceptos medio como de golpe y bueno, hay que empezar como a bailar con eso. Lo cierto es que a su vez también al estar un poco desamarrados de definiciones, eso permite que pongamos en cuestionamiento
haciendo muchas cuestiones de un modo más habitual, y en la clínica se ven muchos movimientos. Y si hay algo que creo que es palpable, y esto le sucede es algo que he conversado con varios, en la clínica de niños, sobre todo en tanto oposición a otras modalidades de atención, no necesariamente en el contexto de la musicoterapia, porque no hay dos musicoterapeutas por lo general en un mismo tratamiento, pero sí en otros espacios de juego, llamémosle, con otros objetos. El encuentro con un profesional que viene del lado del psicoanálisis suele ser bastante aliviante para los pacientes, en el punto que quien comanda, en cierta forma, el recorrido va a ser el paciente. Y uno va a intentar ir. A ver, no quiere decir que uno no plantee nada, ¿no? Por supuesto, que sea solamente acompañar, pero hay una frase que es muy interesante, que es de una, se llama autistas de alto rendimiento, es conocido así, que se llama Donna Williams, que es una autista que ha alcanzado, digamos, un nivel de lazo muy importante, con acceso a la palabra, ha publicado libros, qué sé yo, donde lo que plantea es un guía que se deje guiar. Esa sería la posición de un terapeuta a la cual ella convoca. Y creo que mismo posicionarse desde este lado a veces permite esta cuestión de guiar, pero dejándose guiar, y eso habilita muchas cuestiones. Pasando, me parece, un sacudón que es medio ineludible para quien le interesa un poco esta vertiente, que es encontrarse con un montón de conceptos, de nociones que vienen un poco juntas, donde se puede entrar por cualquier lado, porque no es que hay un camino para entrar a alguna lectura posible psicoanalítica o musicoterapéutica desde una versión más psicoanalítica. No, se puede entrar desde cualquier lado. No hay una cronicidad, no hay que leer el primer texto de Freud y llegando al último vamos a entender algo, o el primer seminario de Lacan y en el último ahí alcanzamos algún tipo de cuestión. No, se puede entrar por cualquier lado. Y sabiendo que siempre va a estar presente incluso también esa falta, siempre va a faltar algo. Pero eso va a permitir que podamos redireccionar hacia otros elementos que son hiper interesantes, me parece. Ya que planteaste este posicionamiento del paciente o el usuario o el participante como guía, ¿sí? Y como un poco diseñador de su propio camino, te pregunto, porque no le veo diferencias, o sea, sí, a ese nivel de definición entre comillas, no habría diferencias con un abordaje estético, o sea, de pensamiento estético en musicoterapia, o con un abordaje benensoniano, o con un abordaje levinsoniano, es decir, ¿qué, qué diferencias podrías marcar? Un poco por esto de que en la universidad últimamente los aprendizajes son muchísimo más veloces, ¿no? También marcado por la inteligencia artificial. Y, y es como que los jóvenes se mueven más con esquemas de pensamiento, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia de un abordaje psicoanalítico lacaniano con un abordaje desde el pensamiento estético, con un abordaje desde una musicoterapia que respeta al paciente y sus necesidades y no las necesidades del terapeuta?
No sé si me Bien. entendés la Sí, 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 pregunta. sí, sí. Entiendo. A ver, primero, no soy un experto en musicoterapia ética, ni penensoniana, ni mucho menos. A ver, pero puede haber algunas diferencias ahí. Por ejemplo, eh, a ver, si hay algo que recuerdo que dice Banfi, pero por ejemplo yo nunca llegué a pesquisar hacia dónde va, es que lo que se cura es la música. Y que esto en el libro, ¿cómo se llama el libro? Banfi, Musicoterapia desde un pensar. algo así, bueno, no me acuerdo. Lo que se cura es la música y lo que interesa ahí es que haya un cambio de forma, lo cual en algún punto, a ver, podemos estar de acuerdo, porque eso nos remite a con qué definición de salud vamos a trabajar. Y en ese punto podemos estar de acuerdo y podremos pensar hasta, ok, hay una cuestión del orden de lo salugénico como lo metonímico, como cierto desplazamiento posible, cierto movimiento, y algo donde está, donde ubicamos la no movilidad, algo que está más gelificado, como del orden de lo enfermo, lo no salugénico, digo yo. Ahora lo cierto es que yo me preguntaba cuando leía eso, cualquier cambio de forma cura pero ¿qué es curar la música? No, no lo entiendo, pero esto es problema mío, no lo entiendo yo. Eh, Creo que tampoco lo explica mucho, pero más allá de eso. Eh, Cualquier cambio de forma se puede ubicar como como un efecto de salud. Plantea también que hay un encuentro entre músicos. Eh, que la musicoterapia es un encuentro entre músicos y que la musicoterapia básicamente la define la música. Lo cual es un tema bastante amplio para entrar, pero yo no sé si cualquier cambio de forma habilita a pensar en un efecto salugénico. Yo puedo tranquilamente eh, trabajar con un paciente enseñándole otra canción y que esté todo el día iterando, pasó del feliz cumpleaños a Manuelita vivía en Peguajó. ¿Eso implica un efecto salugénico? No sé, no sé. A mí Banfi no lo termino de poder leer en ella esa cuestión. Y por otro lado, en Benenson, que tampoco soy doctor en Benenson, ni mucho menos, pero por ejemplo, algo que es cercano a la clínica que hago yo, no sé si han leído un caso de Gabriela Wagner, que creo que se llama Aplicación de la musicoterapia en una niña autista, una cosa así, eh, donde parece que cualquier cuestión que apareciera del orden musical, wow, está buenísima. Y me parece que no. Yo como pienso estas cuestiones, mira, les presentaría algún ejemplo si no estuviera del celu, porque los tengo en la compu, pero hay cuestiones que me parece que exceden desde ese lado a la lectura intrínsecamente musical. Hace poquito hacía un curso donde ponía un ejemplo para ver qué me referían los alumnos, ¿no? De esa cuestión era un chico tocando el teclado. Eh, qué sé yo, estaba 3 minutos tocando el teclado, más o menos, si quieren, de lo grave a lo agudo, más o menos. Al cual eso en sí no refería a ninguna cuestión. Creo que ahí sí Benenson haría algún tipo de lectura. Creo que quizás ahí Banfi, de eso musical, haría algún tipo de lectura. Y a mí, la verdad, eso en sí no me decía absolutamente nada. Sí me decía, si yo lo ponía en un contexto de texto, justamente, donde eso se presentaba como novedoso, en tanto el paciente un tiempito antes me había mandado a básicamente callarme la boca y estar metido en una carpita que tengo acá en el consultorio, restando voz y restando mirada.
creo que desde ese lado es donde hay una diferencia, que la cuestión desde el psicoanálisis no remite a la música en sí, sino a cierto uso particular de cada caso en el contexto de un tratamiento que va para diferentes lugares, de acuerdo a cada uno. Y por ejemplo, y acabo de atender hace un ratito un niño, donde la cuestión por ahí puede pensarse hasta en el orden de la construcción de un signo y de que algo quede estabilizado y fijado. Después, en todo caso, veremos más adelante si eso es conmovible o no, pero permitiendo un anclaje. Lo que pasa es que esto lleva a un montón de otros conceptos, ¿no? Pero de sostener una forma, sería todo lo contrario a lo que plantea Banfi. Creo que en ese punto hay diferencias, así como también hay similitudes. No sé si tanto con Benenson, quizás un poco más por algunas cosas que leí, insisto, pocas, de Banfi. Creo que hay algunos puntos de similitud. Quizás muchas veces son más, y esto creo que es una cuestión más política, no sé, de autonomía de la musicoterapia, quienes intentan diferenciarse del psicoanálisis, como decir, bueno, usamos el término escucha, pero no es la psicoanalítica, ¿eh? Bueno, usamos inconsciente, pero no es el psicoanalítico. ¿Y cuál es, maestro? Ahí me violenta un poco, porque la cuestión es justamente generar, poner ahí un muro. Y a mí no me parece que haya un muro. Probablemente haya algunos puntos de encuentro y probablemente podría transmitir mucho más si hubiera estudiado más de eso, cosas que no hice. Eh, Mira, justamente hay una pregunta ahí en el chat que hace una de las alumnas que no ha podido estar presente. La va a leer Paulina. Dale, léesela porque tiene que ver con esto. Bueno. Bueno, acá mi compañera dice que lo que más le interesa saber es qué pensás sobre el psicoanálisis si, dado por la época actual, puedes llegar a cuestionar algunas cosas del psicoanálisis. Dada la época actual, puedo cuestionar algunas cosas, pero y después escuché un ruidito, no sé si había algo más. Claro, la pregunta es si estás plenamente de acuerdo. Es que, ¿sabes que nuevas corrientes, juventud, desinformación, información restringida, etcétera, etcétera, se va planteando como cierto rechazo al psicoanálisis? Entonces te pregunta esta alumna, no es que ella lo rechace, No, 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 pero yo porque no sabía si había algo más, pero sí, me faltaba escuchar algo. ella se pregunta lo que está escrito ahí en el chat, que desde acá se ve fatal. ¿Puedes leerlo? Sí. ¿Qué piensa por la época actual del psicoanálisis que puede ser cuestionable? ¿Qué podría ser? Creo que hay muchas cosas del psicoanálisis que puede ser cuestionado, no sé si del psicoanálisis en sí, sino de versiones que se han armado. En todo caso, creo que podemos cuestionar más a los psicoanalistas que al psicoanálisis. El psicoanálisis no es nada, o sea, ¿dónde lo vamos a buscar? ¿Dónde le mandamos una carta o un mail? No lo recibe. En todo caso, tenemos psicoanalistas. Y es como cuestionar, qué sé yo, la medicina. Y no sé, habrá médicos con determinada apertura y otros que no. A ver, creo que ha habido durante muchos años una posición de muchos psicoanalistas, no sé si de musicoterapeutas que, que orienten su clínica por ese lado, pero sí de psicoanalistas, porque esto lo escuchaba hace poco también en una reunión de musicoterapeutas, donde
justamente había esta crítica al concepto de abstinencia, y qué sé yo. Y cuando Freud dijo o Lacan dijo que la abstinencia era quedarse callado la boca y decir solamente, no, en todo caso, podemos criticar a ese psicoanalista que interpretó de esa manera esa cuestión. Pero creo que a su vez, y en esto también podemos criticar a los psicoanalistas, si hay algo que decía Lacan es que el analista debe estar un poco a la altura de la época que le toca vivir. Y por supuesto que las presentaciones clínicas, como les decía un poco al principio, no son las mismas que cuando Freud armó su primer neuropsicosis de defensa. Van cambiando, lo cual no quiere decir que haya dejado de existir el inconsciente, aunque haya un empuje enorme por no considerarlo, pero el inconsciente va a seguir estando ahí, sin ningún tipo de casilla de mail ni de dirección, al igual que el psicoanálisis. Creo que hay mucho movimiento, mucho recorrido. Se ha gestado también en la clínica particular del autismo movimientos de crítica con supuestamente lecturas donde se culpabilizaba a los padres por la estructura, por la patología, no sé cómo quieran llamarlo, del niño. Pero eso no es el psicoanálisis. Eso en todo caso son psicoanalistas, como en todo caso podrá decirse, che, no estoy de acuerdo con tal lectura que Javier hace de la demanda, lo cual no implica que mi lectura sea la transmisión fiel del psicoanálisis. En todo caso, es a lo sumo mi lectura y lo que pudimos conversar acá. Creo que desde ese lado todo es criticable y quizás habría que pensar también por qué estos patrones o qué ganancia se obtiene con estos esquemas de pensamiento, conseguir a determinados amos. ¿Qué ganancia y qué evitación hay ahí? Creo que uno puede criticar cualquier cosa, qué sé yo, más hoy desde una red social puede decir cualquier cosa sin foto, pero, pero creo que la pregunta, la crítica, tiene que tanto partir como volver sobre nuestro fuero íntimo. Eh, Les respondería una cosa así, algo por el Bien, gracias. Yo creo que ha estado claro, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Se ha despedido Silvia de La Plata, Silvia Bralo Cisterna. Se tuvo que ir. Me pide que repitamos estas cosas. Y sí, este año vamos a repetir mucho de estos encuentros, porque creo que es necesario que nos vayamos escuchando. No solo dentro del claustro, sino hacia afuera, ¿no? que es algo que, perdón, me parece que es algo que también muchas veces hay una lucha interna, creo, de los musicoterapeutas, no digo de todos, pero de varios. Cada uno busca crear un poco su escuela, su modelo, qué sé yo. Y, Sí, y hay veces chiringuito, diría. que está bueno permitirse intercambiar con otros campos de conocimiento, y lo dice alguien que durante muchos años no leí musicoterapeutas. Mi lectura se orientaba hacia otro lado y hasta en cierto punto dije, che, ¿por qué no leer esto? ¿Qué sé yo? Tampoco me especializo, por citar lo que hablábamos antes, ni en Benenson, ni en Rodríguez Espada, no sé cómo se llama, ni en Banfi, pero sí empezar a tocar con otras cuestiones. Quizás los puntos no son tan divergentes. El musicoterapeuta se vuelve muy reaccionario cuando hay un otro que toca
toca la música, ¿no? Eh, y bueno, hay que también permitirse pensar, porque la otra vez escuchaba un caso y lo compartía de una psicóloga que efectuó un recorte interesantísimo del trabajo con algunos instrumentos, con los sonoros, llamémosle, que hacía en un tratamiento. Creo que esas cuestiones, lejos de asustarnos y de decir, ay, nos vienen a robar la música como si nos perteneciera, eh, está bueno permitirse acercarse y escuchar. En todo caso, se podrá preguntarle, che, eh, podrías haber derivado a un musicoterapeuta, quizás en pos de que esa persona, quizás un poco más formada en ese ámbito en particular, puede tener más recursos y hacer el juego un poco más rico, pero no escandalizarnos tanto con las cosas. Creo que nada entra dentro de un esquema de pensamiento tan esquemático. Acá hay otro mensaje interesante. A mí me cuesta mucho leerlo desde acá. ¿Puede leerlo alguien? Que no sé quién es. Yo puedo leerlo y de paso aprovecho para decir que después sí, quiero hacer una preguntita. ¿Podés leer? Eh, ¿Cuál mensaje? ¿El de Laura? No, uno que dice en verde. Acá no sé qué. Dice gracias, Javi. Sí, Sí, me interesaba saber. Ya que hay mucha controversia. A ver. Ah, el de Flor. Mucha Pero controversia con el psicoanálisis y tenía curiosidad de cómo era en el campo laboral aquellos que trabajan con ese tipo de modelos. Si era algo puramente externo o ustedes también cuestionaban cómo está sucediendo mucho con estudiantes de carreras de la salud o habían adaptaciones de algún tipo. No entendí mucho la pregunta, la verdad. eh, es de Flor también. Claro, es la respuesta a la pregunta que hizo antes. Ah, Claro, claro, no es una pregunta, me parece, es más una aclaración a la pregunta anterior. ¿saben qué pasa? Que tenemos muy mala imagen acá en la universidad y a mí leer en la proyección me resulta dificilísimo. Yo creo que para ustedes es mucho más fácil leer los mensajes del chat que para nosotros. Aunque tenemos la letra grande, no se ve. Javi, vamos llegando al final. Yo creo que... Ah, Nani, Nair, que está ahí con la mano levantada, perdón. Dale, pregúntame. Gracias Lucy, te escuché ahí atrás. Dale. Yo quería preguntar en relación a la creatividad, porque muchas veces dijiste palabras que me resonaron mucho, como esto de que la falta permite redireccionar o no dar sentido único y unívoco, como también permite otras cosas. Quería saber, como para Lacan o para tu interpretación de Lacan, qué es la creatividad o de qué manera la puedes ver en el consultorio, cómo trabajas con eso, si lo sé o si no. Hay, creo que la clínica en general, pero la clínica particularmente a la que me dedico yo, hablando en general, no sé si el concepto es estrictamente, pero tomándolo como generalidad, nos encontramos con que hay creatividad en dos aspectos. En el niño autista que viene y despliega, aunque sea un rocking o cualquier, o litera sobre una canción, siempre la misma, hay un punto de creatividad en tanto eso le funciona como solución posible frente a un punto que se le torna muy complejo. Podríamos decir, ¿hay soluciones mejores? Sí, obvio, por supuesto. Pero hay una puesta en juego y me parece que en ese punto es interesante poder leer eso, no como un elemento a ir a corregir o a sacar, sino ahí hay algo del orden de cierta creatividad de ese sujeto por ejemplo, tengo un paciente que siempre quiere llevarse un objeto de acá de sesión cuando se va.
Y el padre, no te lo lleves porque no, es de Javier y Javier se queda, no, se lo lleve. Eso, en ese caso particular, le permite armar como cierta moderación del hecho de que se termina la sesión y le permite conectar con la sesión que viene, porque lo trae la sesión que viene, lo cede y empieza a armar otra cosa. Y uno también tiene que ser creativo en el punto de no dar nada por sentado. No dar algo por sentado ya es ser creativo. Eh, Entiendo yo, ¿no? Por lo menos con mi conocimiento hiper rudimentario de creatividad. La otra vez leía algo de una creatividad más entendida desde Winnicott, pero, o sea, sé que hay otras nociones posibles, pero más desde el llano. Creo que si uno se torna un poco escucha y a su vez oferta algo que puede ser diferente, ese sujeto consciente a eso, y se arma un nuevo movimiento, y pasamos, por ejemplo, del rocking o de, por ejemplo, un paciente que iteraba sobre una canción y empieza a esperar que yo cante esa canción repetitiva, pero ya empezó a dar cuenta de que hay un otro. Entonces, podemos decir, che, es medio pobre la verdad la cuestión porque siguen cantando una sola canción. Bueno, en ese momento sí, pero eso dio lugar a una apertura. Desde ese lado entiendo la creatividad, donde hay un movimiento que no importa bien quién lo diga en este punto, quién habló, si habló el terapeuta o si habló el paciente, en tanto eso funciona dentro del marco de la transferencia y permite un movimiento. Desde un movimiento, a ver, que uno puede leer como, no un movimiento de Guatemala a Guateigual, sino donde hay un posible lazo, donde el padecimiento es menor, donde quizás aparece otro objeto funcional que antes no estaba desplegado del mismo modo. Creo que en ese punto hay creatividad. Creatividad no es necesariamente armar una canción nueva en cada sesión. Puede ser con la misma, en tanto aporte a ese particular modo de funcionamiento subjetivo que presenta quien tenemos enfrente. Yo aviso por las dudas porque en cualquier momento va a sonar así de pacientito de las 4. No, porque este Zoom es interminable, pero nos tenemos que ir. Siempre podemos agregar algo más y en algún punto tenemos que puntuar y nos va a quedar algo por fuera y vamos a ver si podemos hacer algo con lo que hablamos o no. Por supuesto, yo te agradezco inmensamente otra vez, porque cada encuentro con vos es sumamente enriquecedor. Te pregunto si me autorizás a que suba esto públicamente o no. Eso ya Sí, lo dejo, ¿sí? Bueno, sí. bueno, porque yo creo que es necesario que se conozca lo que pensamos, aunque haya divergencias en los pensamientos, creo que es enriquecedor. No podemos estar pensando todos lo mismo porque En sería este tan... curso que les decía que estamos armando, somos 4, los 4 laburamos desde una lectura psicoanalítica en el campo de la musicoterapia y no estamos de acuerdo en muchas cosas. Así que, por supuesto, el acuerdo es una ficción y a veces un forzamiento. Hay Sí, pero acuerdos que sirven igual. ¿qué En pasa? muchos pacientes. Escucharnos entre varios nos lleva también a fomentar nuestra propia creatividad, porque en el intercambio está el crecimiento, entonces creo que Creo que por la ahí. pregunta válida desde ese lado es la que vuelve sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros. Exacto. ¿Y qué estoy haciendo en la clínica? Eh, ¿Qué sé yo? Ahí es donde me parece que se... Por eso no creo tanto en los amos a seguir. Ni Lacan, ni Brulla, ni el nombre que se le quiera poner. Todo desde ese lado es cuestionable, y sanamente cuestionable. Bueno, bueno, ¿quieren preguntarle algo más? Hay
¿No? ¿Sí? Es Rocío. virtual. Que dice... No, de una pregunta que me apareció ahí. ¿Es virtual el curso en la UBA? Empieza este sábado y el sábado que viene. Eh, pero es virtual. ¿Y es solo para alumnos de la UBA? Preguntan. No es solo, pero no sé mira, la verdad no estoy seguro, no me acuerdo si no hay que estar ya recibido, me parece. Me parece que le pusieron como condición que era Hoy lo para estar vi, hoy vi graduado. la publicación. Hoy vi la publicación, no sé si no la publicaste vos mismo en el Sí, Instagram. Franco la republiqué yo. Sí, pero es la misma. La difusión es Bueno. la misma. Bueno, que investiguen, que busquen, que se enteren. A ver, ¿pueden? Absolutamente. ¿No pueden? Tampoco es cuestión de darles todo servido, muchachos. ¿No? Bueno, Javi, un abrazo enorme de Un mil abrazo grande kilómetros para todos. de distancia. Muchas gracias por estar ahí y bueno, cualquier cosa, estoy dispuesto para lo que necesiten. En Instagram, mail, lo que quieran, ahí estoy. Bueno, muchísimas gracias. Te despedimos. Un abrazo grande. Y a la gente que se conectó también, muchísimas gracias por el interés. Y aunque no le vimos las caras a todos, pero verla a Jimena, por ejemplo, ahí es un gran placer. Y también a estos compañeros chilenos que se conectaron, ya se han ido porque tenían que seguir trabajando. Así que bueno, gracias, adiós. Gracias, adiós.